definió en La Haya la delimitación marítima entre ambas naciones. Colombia conservó la soberanía sobre los 7 cayos en el Mar Caribe que estaban en disputa: Roncador, Quitasueño, Albuquerque, Serrana, Bajo Nuevo, Cayo Bolívar y Serranilla. Sin embargo, Nicaragua ganó ampliamente territorio marítimo. Bogotá y Managua tendrán que acordar procedimientos después que los cayos colombianos Serrana y Quitasueño quedaron enclavados dentro del mar nicaragüense. La lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia duró 2 horas. Los 15 magistrados dieron a conocer la decisión que fue considerada por algunos sectores en Colombia y en Nicaragua como salomónica. Estos son los efectos en los mapas de ambas naciones tras la sentencia en La Haya. Pese a los reclamos de Nicaragua por más de 11 años, la Corte Internacional de Justicia consideró que Colombia sí ha ejercido soberanía administrativa, jurídica y política sobre los territorios marítimos en disputa. La Corte concluye que Colombia, y no Nicaragua, tiene soberanía sobre las islas de Albuquerque, Bajo Nuevo, los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla. La CIJ determinó que la nación tiene plena soberanía sobre los siguientes cayos del archipiélago: Alburquerque, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Cayos Este, Sudeste y Bajo Nuevo. Sin embargo, el nuevo mapa de Colombia en el Océano Atlántico cambió tras la decisión de la Corte de que los cayos Serrana y Quitasueño quedaran enclavados en el mar de Nicaragua. En cuanto a la delimitación de la frontera marítima entre ambas partes presentada por el presidente de la Corte, el juez Peter Tonka, Nicaragua ganó mar y Colombia perdió. En el fallo de la CIJ se estableció la extensión hacia el este de la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, haciendo que Colombia perdiera 40% de mar. El alto representante Peter Tonka detalló las coordenadas de la nueva frontera. Unánimemente decide la Corte que la línea de la frontera marítima, delimitando la plataforma continental y la zona económica exclusiva de Nicaragua y de Colombia, debe seguir las líneas geodéticas que unen los puntos de las siguientes coordenadas. Punto 1, latitud norte, 13 grados, 46 minutos, 37 segundos. Longitud hacia el oeste, 81 grados, 24 y 34 segundos. Punto 2. Latitud norte, 13 grados, 31 minutos. A Nicaragua le fueron concedidos 531 kilómetros desde su costa y 65 kilómetros para Colombia. La zona de color azul muestra cómo estaba Colombia antes del fallo y la verde muestra cómo quedó ahora. Aunque la CIJ mantuvo una lengua de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como en un radio de 12 millas náuticas alrededor de los cayos de Serrana y Quitasueño. De otro lado, la CIJ no accedió a la petición de Managua de tener un enclave de 3 millas náuticas y señaló que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen derecho a su propia zona económica exclusiva y a su plataforma continental. En San Andrés Islas saludamos a Andrés Gil, enviado especial de NTN 24. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cuál fue la reacción de los isleños después de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia? Bienvenido. Hola Idania, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte en esta información de NTN 24. Son las 4 de la tarde, 20 minutos, aquí en el archipiélago de San Andrés, en este hermoso Caribe. Pues te cuento que la gente en San Andrés está contrariada, está muy en la incertidumbre, porque ahora les va a quedar muy complicado llegar hasta los cayos de Serrana y de Quitasueño, que son los de mayor riqueza pesquera. ¿Por qué les va a quedar complicado? Porque esos dos cayos quedaron enclavados en agua territorial nicaragüense. Es decir, la Corte reconoce la soberanía de esos cayos a nombre de Colombia, pero también fija que el agua territorial que circunda esos dos cayos es de Nicaragua. Entonces los pescadores
que son mayoría aquí en esta isla, se preguntan cómo vamos a hacer, cómo vamos a poder entendernos con las autoridades nicaragüenses, toda vez que tradicionalmente han tenido relaciones tensas los nicaragüenses y los pescadores colombianos, precisamente por la disputa, por esa riqueza que hay allí, que es la pesca de langosta, la pesca de caracol y la pesca de muchas especies que son para el alimento de la zona y que son también para vender y tener sustento económico. Y Dania. Andrés, gracias por estar con nosotros estos minutos allí en directo desde San Andrés. No estaba escuchando bien a Andrés. 1.000.000 de gracias por acompañarnos y por lo que reportas. Evidentemente habrá que tener, como bien se ha dicho, una negociación de procedimientos entre Nicaragua y Colombia para ver cómo se va a manejar lo que tiene que ver ahora con el compartir este mar. Pero vamos a saludar en el Centro Internacional de Noticias a Rafael Nieto Navia, exmiembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ex embajador de Colombia en Suecia, juez de la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal de la ONU para la antigua Yugoslavia en La Haya. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Señor Nieto, comienzo preguntando qué opinión le merece el fallo de la Corte en el día de hoy. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Estoy muy desilusionado, realmente, porque se dice que es muy bueno que nos hayan quedado las islas y los islotes, pero es que las islas y los islotes eran colombianos desde siempre. El problema que se discutía, el problema real que se discutía era el problema de las áreas marinas y submarinas. Y ahí Nicaragua toma las 2/3 partes y Colombia 1/3 parte. De manera que esto puede decirse que es una victoria de Nicaragua. ¿Quién es responsable de esto? Pues ciertamente el equipo colombiano fue muy bueno. Los abogados que actuaron, los abogados extranjeros con 1 o 2 fallas también fueron muy buenos. La Corte toma unas decisiones que no me parecen a mí muy ajustadas a derecho, porque su decisión se basa en que la costa de Nicaragua es 8 veces más larga que la costa del archipiélago. Pero si uno mira el propio mapa de la Corte, se da cuenta de que los archipiélagos no se miden por las costas de cada una de las islitas, sino que hay unas líneas que unen esas islas y que son las que conforman el archipiélago. Y en ese caso, la dimensión de la costa del archipiélago es la mitad de la de Nicaragua y no la 8ª parte. Si la Corte no decidió a derecho, ¿sobre qué decidió entonces? Le pregunto, ¿hay jurisprudencia sentada similar a lo que hoy se ha decidido? Porque no había visto yo esto de que 2 islotes queden, es decir, enclavados dentro de un mar de otro país. Se reconoce pues la territorialidad de estos islotes, pero digo, movilizarse, salir, entrar, es algo complicado. Sí, son 2 preguntas. La primera es la de los enclaves. Sí hay casos en los cuales la Corte ha hecho enclaves, uno en un caso de Italia y Libia y otro entre Inglaterra y Francia, porque las islas inglesas están muy cerca de la costa francesa. También hay unos antecedentes de la Corte en el caso cuando dice que no se toma la línea medianera como tal, sino como base, y luego se ajusta por circunstancias especiales. Entonces, la Corte lo que dice es que hay unas circunstancias especiales, que es que la costa de Nicaragua es 8 veces más larga que la costa del archipiélago, y ahí es donde yo tengo una discrepancia seria. En todo caso, señor Nieto, este fallo es inapelable. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene a partir de ahora? Yo creo que lo único es que tenemos que mantener buenas relaciones de vecindad, aun cuando sea difícil, con Nicaragua. Nada más, porque es que esas áreas, por ejemplo, donde están Quitasueño y Serrana, son áreas de mar abierto, donde hay libertad de navegación. De manera que los isleños no se tienen que preocupar por cómo van a circular entre el archipiélago y los enclaves, porque eso es mar abierto, pueden circular incluso naves militares. De manera que
fuera de eso de ser buenos vecinos y aceptar el fallo como toca aceptarlo, creo que no hay mucho más que hacer. Hay quien sostiene, señor Nieto, en el día de ayer hacía un par de entrevistas y hay quien sostiene que Colombia nunca debió de ir a la Corte. Pues sí, eso es verdad. La realidad es que uno de los asesores de la Corte, antes de que se presentara la demanda con Nicaragua, le recomendó al gobierno colombiano, no una, sino en varias ocasiones, que se retirara de la jurisdicción de la Corte, lo que hizo el gobierno la víspera de que nos demandara Nicaragua, pero también que denunciara el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que es el que usó la Corte como base para su jurisdicción. Y hemos debido hacerlo, pero se quedó enredado en alguna parte, o se quedó enredada en alguna parte esa propuesta. Lamentablemente, según escucho lo que nos ha dicho, Colombia perdió. Preserva territorialidad sobre unos islotes, pero realmente pierde territorio marítimo, rico en biodiversidad, económicamente activo. Así es, y es que son, lo que se decidió fue áreas marinas y submarinas que son cuestiones económicas del mar, no el territorio, sino el mar, con sus riquezas económicas. Eso es lo que fueron 2 partes para Nicaragua y 1 parte para nosotros. Una última pregunta, señor Nieto Navia. Quizás, digamos, los abogados, es algo de lo que también he escuchado en el transcurso de este día, se centraron en preservar precisamente la territorialidad de los cayos y quizás Nicaragua se fue pues hacia ganar territorio en el mar. Quizás esa pudo ser una falla. No, yo creo que la defensa colombiana fue buena en general. Yo decía, hay un par de pequeñas fallas técnicas que le atribuyo yo a los abogados extranjeros, pero la defensa fue buena en general. Las fallas sí las hay, y cuando le damos la sentencia completa, que no la hemos leído, nadie la ha leído porque no estaba publicada en el website de la Corte, cuando la leamos vamos a poder determinar claramente esos argumentos que la Corte creo que interpretó mal. Quiero agradecer a Rafael Nieto Navia, exmiembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en Colombia, ex embajador de Colombia también en Suecia y juez de la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal de la ONU para la antigua Yugoslavia en La Haya. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted por haberme invitado. Buena tarde. Y desde el Palacio de Gobierno de Colombia está Edwin Gutiérrez. El presidente convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son las reacciones desde la Casa de Nariño? Ya se ha pronunciado el presidente Santos. ¿Terminó la reunión que fue convocada? Buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes, pues la saludo desde la Casa de Nariño, la sede del gobierno colombiano. El presidente Juan Manuel Santos culmina a esta hora esa reunión con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la cual hacen parte los expresidentes de la República. Aquí está César Gaviria Trujillo, Andrés Pastrana, Belisario Betancur, y el mismo presidente ha informado a los integrantes de esta reunión que dialogó telefónicamente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para contarnos qué pasó allí adentro, nos acompaña hasta ahora la senadora Alexandra Moreno Piraquive, es integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Senadora, bienvenida. ¿Cuál fue el ambiente que se vivió allá adentro? Bueno, mucha confusión, mucha tristeza por parte de todos. Creo que, como lo expresó el señor presidente, fue una sorpresa para todos, inclusive para los mismos abogados, que ellos pues deberán estar en Colombia próximamente para explicarnos el detalle, porque tenemos muchas dudas, muchas inquietudes sobre la letra menuda de este fallo, pero sí definitivamente lo que dice el presidente Santos, pues que lo diga él, pero puedo solamente adelantarles que él y todos manifestamos que estamos en desacuerdo con lo dicho por la Corte a través de este fallo. Es probable, se analizó la posibilidad de interponer una demanda aclaratoria. Hay confusión todavía en la parte del fallo. Se planteó qué podíamos hacer, qué
qué caminos jurídicos habían, hay unas opciones de aclaración, de verificación, así que el presidente manifestó que iba a agotar todo lo que fuera posible para que podamos entender qué es lo que hay, porque seguramente hay cosas que dice el presidente que no entendamos en este momento y nos equivoquemos, entonces necesitamos aclaración por parte de la Corte. ¿Se va a dialogar con el gobierno de Nicaragua para tratar de sobrellevar esta situación que en el momento es compleja? Sí, la señora canciller manifiesta que va a tener unos encuentros con el gobierno nicaragüense para hablar de varios temas, porque en todo caso cualquier decisión que tome el señor presidente de hacer o tener en cuenta este fallo, pues ya él lo dirá directamente. Hay que hablar con Nicaragua sobre ciertos puntos que debemos tener un tiempo, un plazo, unos espacios para que también podamos asimilar esta nueva situación para los dos países. El Congreso colombiano va a hacer un debate de control político, se van a buscar responsables en este tropiezo, en esta situación tan difícil. Vamos a hacer un debate no tanto para querer descabezar a nadie, porque no se trata de eso, pero sí para lo siguiente: ¿qué posición va a tomar Colombia de ahora en adelante? Porque bajo la luz de estas nuevas normas internacionales, Colombia siempre va a tener las de perder, así que vamos a plantearle al gobierno que revisemos si seguimos o no siendo parte de algunos pactos como el de Bogotá o algunas cortes internacionales. Retirarse de la jurisdicción de la Corte de La Haya, por ejemplo. Son posibilidades, así como estamos podemos retirarnos, pero son posiciones muy delicadas que hay que medir su impacto, pero es un planteamiento que estamos haciendo o que vamos a hacer a través de este debate. Agradecemos a la senadora colombiana Alexandra Moreno Piraquive. Termina entonces la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Ustedes han escuchado, se va a hablar directamente con el gobierno de Nicaragua, se estudia la posibilidad de interponer una demanda aclaratoria para entender el fallo en su totalidad, y habrá un debate en el Congreso de la República para digerir los alcances de esta decisión que se ha tomado en la mañana de hoy. El presidente Juan Manuel Santos, una vez termine ya esta reunión, se dirigirá hacia San Andrés, hacia el archipiélago de San Andrés, en compañía de la canciller, algunos ministros y los altos mandos militares. Por ahora es toda la información, y Dania, vuelvo con usted. Una sola pregunta, Edwin, antes de que nos deje. Estaba previsto que el presidente Santos se dirigiera a la nación. ¿Esto se ha cancelado? ¿No va a hablar antes de ir a San Andrés? La alocución presidencial estaba prevista para la 1 de la tarde, sin embargo, pues el fallo que resultó siendo finalmente adverso a los intereses de Colombia provocó que el presidente aplazara esta alocución presidencial, y seguramente la hará sobre las 7, 8 de la noche, hora colombiana. Hasta el momento sigue en la agenda del presidente una alocución. Lo que no está establecido es si la deja grabada acá y se va para San Andrés, o la hace directamente desde San Andrés y Providencia. Y Dania. Quiero agradecer a Edwin Gutiérrez desde el Palacio de Gobierno de Colombia. Ha estado en vivo y directo con nosotros. Buena tarde, Edwin. Gracias. Y desde Colombia hacemos contacto ahora con La Haya. Desde la sede de la Corte Internacional de Justicia está nuestro enviado especial Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, buenas noches en La Haya. Ha sido un intenso día para usted, un día de cobertura, un día de muchísimos contactos. 55 millimeters of rain around the Glasgow area. That's just over a couple of inches, and just a little bit shy of that in Estelle-Muir. Tonight the rain will intensify. En la delegación que se encontraba allí cerca de usted, el fallo de la Corte. Muy interesante su pregunta, con las buenas noches, Idania, para todos los televidentes. Realmente durante los 90 minutos aproximadamente que duró la lectura del fallo por el magistrado presidente de la Corte, estuvimos muy pendientes de los gestos que hacían los funcionarios, el equipo asesor de Colombia y el equipo asesor de Nicaragua. Veíamos, por ejemplo, que en la primera parte del fallo, en los primeros 40 minutos, 45 minutos, cuando se hizo lectura a que Colombia mantenía la soberanía de los 7 cayos que estaban en disputa, como Roncador, Quitasueños, Serrana, Serranilla, Alburquerque, Cayo Este, Sudeste, pues veíamos mucha alegría en el equipo asesor de Colombia, y se notaba, mientras que en el equipo de Nicaragua se veía cierta preocupación. Sin embargo, vino luego lo impactante, que fue esta nueva delimitación marítima, y ahí los rostros de los dos equipos fue cambiando, y a la salida de la lectura tuvimos la oportunidad de acercarnos inmediatamente al equipo legal de Colombia, al equipo de Nicaragua. El de Colombia
no quiso dar ninguna declaración, nos pidieron que le diéramos unos 45 minutos para analizar la decisión de la Corte, mientras que los de Nicaragua se mostraron más interesados en dar declaraciones, se abrazaban, había un ambiente festivo, de alegría. El embajador Carlos Argüello, que hemos entrevistado muchas veces aquí, dijo que era una excelente noticia para Nicaragua y que lo sentían como una verdadera victoria, como una reivindicación de sus intereses. Luego, el ex canciller de Colombia, Julio Londoño Paredes, no dio una rueda de prensa, nos citaron a una declaración donde no pudimos hacerle ningún tipo de preguntas. Todo muy diferente a lo que ustedes vieron ayer cuando tuvimos acceso al equipo de Colombia, a los miembros, a la gente, al coagente. Estaban más abiertos a entrevistas, así que eso en cierta manera demuestra el impacto que tuvo en ellos el fallo, y es que no se lo esperaban. Nosotros tuvimos muchas conversaciones formales e informales con los dos equipos y realmente no se imaginaban que Nicaragua iba a obtener tanto mar. De hecho, incluso pensaban que podía ser el famoso Meridiano 82 la frontera marítima, o que se moviera más hacia el occidente, cuando lo que sucedió fue el oriente, más el tema del enclave. Entonces, es realmente un tema complicado para Colombia. Y eso sí, hay que resaltar lo que ellos han dicho, y es que esta demanda de Nicaragua comenzó con los intereses de tener el archipiélago de San Andrés y Providencia, que hace 5 años se decidió que no estaban incluidos entonces el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que eran jurisdicción de Colombia. Esa fue una victoria para Colombia hace 5 años. También ha sido una victoria que se mantengan los 7 cayos. Sin embargo, en esas decisiones salomónicas que ya se había anunciado, incluso por parte de la canciller colombiana, que toma la Corte, eso es muy sabido, quien estudia los casos de la Corte Internacional, pues tomaron la decisión salomónica de darle más mar a Nicaragua y de hecho, en cierta manera, obligar a los dos países a comenzar a cooperar en exploración, en vigilancia de las costas, en fin. El fallo de la Corte es bastante interesante. No deja a las dos partes totalmente satisfechas, pero quizás Nicaragua lo ve como una victoria. Lo ve Nicaragua como una victoria y muchos sectores en Colombia también lo ven como una victoria de Nicaragua en esta sentencia que ha emitido la Corte Internacional de Justicia en el día de hoy. El primer mandatario habló rodeado por los expresidentes Andrés Pastrana, Belisario Betancur y César Gaviria y de otros integrantes de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Dijo que pocas veces el país ha actuado de manera tan concertada. ¿Cómo se hizo frente a esta controversia con Nicaragua? Cerca de 50 sesiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se han llevado a cabo sobre esta materia. Ella ha sido permanentemente informada y consultada. En el día de hoy he escuchado sus opiniones y sus sabios consejos. Es una instancia que, por supuesto, seguiremos consultando. Después de resumir el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pasó al tema álgido de la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua. La Corte, en su fallo de hoy, traza una línea que empieza al occidente del archipiélago, entre nuestras islas y la costa de Nicaragua. Si bien esto es positivo para Colombia, la Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar y que nos afectan negativamente. En forma equivocada, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el Tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago. No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado que ella misma había declarado válido y vigente. Santos dijo que ese tribunal contradijo además una doctrina histórica del derecho internacional y desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia. A partir de ahí se crea toda una serie de complejidades entre los países del Caribe y nos obliga a trabajar con los estados vecinos también afectados para resolverlas. Tampoco se tuvieron en cuenta circunstancias a las que se le ha debido dar peso, tales como consideraciones de seguridad o acceso equitativo a los recursos naturales. Consideró inexplicable que haya inconsistencias como reconocimiento de la soberanía sobre todo el archipiélago, al tiempo que se ajustó la línea de delimitación, dejando separados los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo. Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar. Y teniendo en cuenta lo anterior,
Colombia, representada por su jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Y por esto no vamos a descartar ningún recurso, ningún mecanismo que nos conceda el derecho para defender nuestros derechos. Santos dijo que le duelen profundamente las repercusiones de esta nueva delimitación y que se pondrá al frente de la compleja tarea que implicará la defensa de los derechos del Estado. Es evidente que existe una contradicción de este fallo con nuestra Carta Fundamental y con varios tratados internacionales vigentes. Como jefe de Estado, lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos y en especial de los habitantes del archipiélago. Con preocupación recibieron los habitantes de la isla de San Andrés la decisión de la Corte Internacional de La Haya que obliga a delimitar una nueva frontera con Nicaragua en el Caribe. Autoridades locales aseguran que las oportunidades de la comunidad raizal propia de este archipiélago se van a ver disminuidas. Un sinsabor dejan los habitantes de San Andrés el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Para los sanandresanos, la decisión del alto tribunal será de gran impacto para su economía y así lo ratifican autoridades locales, quienes señalan que tanto nativos como empresas pesqueras afrontarán una gran disminución en su producción. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es rico en recursos pesqueros y minerales, pero además es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Hemos perdido nuestro mar, lo que ancestralmente utilizábamos y con lo que nos comunicábamos y lo que con evidencia todo tiempo hemos estado usufructuando, llamémoslo así, del elemento de la pesca que allí se da para fortalecer nuestro desarrollo económico. Pobladores aseguran que el enclave de Serrana y Quitasueño en mar nicaragüense es preocupante. Después de yo tener mi casa, tengo que pedir permiso para entrar a mi propia casa. Suena algo como algo ilógico. Entonces nos están quitando una área donde los pescadores no van a poder ir a pescar sin permiso nicaragüense. Asimismo, líderes políticos aseguran que se trata de una gran pérdida. Fue realmente mucho peor de lo que habíamos previsto. La disminución de territorio marítimo fue muy grande, pero además enclavaron a los cayos de Serrana y Quitasueño en 12 millas, alrededor de las cuales todo es territorio nicaragüense. Eso va a ser gravísimo para nuestros pescadores, no vamos a poder tener acceso a ellos. Nicaragua tiene una política muy agresiva en el Caribe. Tras la decisión, pobladores de la región indicaron que llevarán a cabo una jornada de protestas para manifestar su rechazo a la decisión del Tribunal Internacional. Mientras tanto, en Nicaragua hay júbilo por la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Autoridades de la nación centroamericana afirman que el fallo, que amplía su área marítima, es una victoria histórica. NTN 24 en el lugar de la noticia. Hacemos contacto con nuestra enviada especial a Managua, Maritza Aristizábal. Maritza, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, los saludo desde la Plaza de la Revolución en Nicaragua, en donde dentro de pocos minutos se pronunciará el presidente Daniel Ortega sobre este fallo de la Corte Internacional de La Haya, que termina dándole de alguna forma la razón a Nicaragua en las pretensiones que históricamente ha tenido sobre el mar Caribe y que traza el límite marítimo más allá del meridiano 82, que es el que siempre ha estado en disputa. Además que enclava algunos cayos que ahora le pertenecen a Colombia, pero que quedan rodeados por la plataforma continental de Nicaragua. A este acto se espera que lleguen aproximadamente unas 7.000 personas, pero además se ha llamado un acto de unidad nacional porque acá están convocadas personas del Frente Sandinista, pero además de la oposición, todos celebrando este fallo del Tribunal Internacional de La Haya. Un gran triunfo para Nicaragua. Esta frase que pronunció Carlos Argüello, representante de Nicaragua en La Haya, luego de conocerse la sentencia del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, resume el júbilo con el que la nación centroamericana recibió la noticia. Argüello aseguró que Nicaragua, tras salir de la jaula que representaba para ellos el meridiano 82, obtiene un gran potencial de riqueza para explotar. La Corte nos ha dado espacios marítimos importantísimos. En realidad lo que se ha agregado es un potencial de riqueza y un futuro de explotación de pesca y quién sabe qué otro tipo de recursos increíbles para Nicaragua. Esto es una victoria para Nicaragua y una reivindicación, que nunca antes debimos estar encerrados dentro del meridiano 82, como Colombia nos mantuvo encerrados durante décadas.
En conversación con el informativo de NTN 24, Eduardo Montealegre, ex canciller de Nicaragua, aseguró que la decisión de la Corte de La Haya es el comienzo de una nueva relación comercial con Colombia y pone fin al conflicto entre las dos naciones. Nosotros creemos que esto establece las bases para una relación positiva entre Colombia y Nicaragua, termina con esta larga historia de conflictos desde 1928 entre Nicaragua y Colombia y nos permite continuar con una relación comercial, financiera entre Nicaragua y Colombia para beneficio de la región centroamericana. Con el fallo de La Haya, que es inapelable, se pone fin a una controversia jurídica que ha durado 11 años, pero que diplomática y políticamente se remonta a 1980, cuando Nicaragua no reconoció el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Nosotros estaremos muy pendientes de las declaraciones del mandatario Daniel Ortega, que recordemos además se dan después de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos de Colombia, quien en unos apartes iniciales pues dice que rechaza algunos artículos de esta sentencia de la Corte Internacional de La Haya, en la que definitivamente pues se le dio en la mayor parte la razón a Nicaragua. Todo el reporte por el momento desde Managua. Continúen ustedes con nuestra audiencia internacional de NTN. Este es un artículo publicado en Caracol Radio, diciembre 9 del 2001, en el que se explica qué se podría hacer en caso de Colombia perder territorio. Colombia reclamaría la costa de la Mosquitia de Nicaragua. Juristas colombianos, expertos en derecho internacional, advirtieron que en el remoto caso de que prosperara en el Tribunal de La Haya la demanda de Nicaragua por la posesión del archipiélago San Andrés, Colombia apelaría a la célula real de 1803, que entonces le reconocía al nuevo reino de Granada la costa nicaragüense de la Mosquitia. Bogotá. Juristas colombianos, expertos en derecho internacional, advirtieron que en el remoto caso de que prosperara en el Tribunal de La Haya la demanda de Nicaragua por la posesión del archipiélago San Andrés, Colombia apelaría a la célula real de 1803, que entonces le reconocía al nuevo reino de Granada la costa nicaragüense de la Mosquitia. Si se atendiera la queja y la Corte Internacional desconociera el Tratado Bárcenas-Esguerra, con el cual el gobierno de Managua reconoció en 1928 la soberanía sobre la isla San Andrés, se retrotraería la situación de límites a los fijados por la corona española, que a comienzos del siglo XIX fijó las fronteras de lo que en esos momentos eran sus colonias en América. Al respecto, Caracol consultó varios especialistas. Colombia tiene unas bajo la manga. Por Jairo Corredor, Bogotá. Colombia tiene unos debajo de la manga, si eventual e hipotéticamente pierde en el Tribunal Internacional de La Haya la demanda sobre la soberanía en San Andrés, Providencia y Los Cayos, afirmó el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo. Incluso, dijo el exministro, siendo extremos Colombia, podría reclamar la soberanía sobre la costa de la Mosquitia, que le da acceso al Atlántico. El señor Ramírez Ocampo recordó que la corona española, por la Real Cédula de 1803, le otorgó a Colombia, en ese entonces, el nuevo reino de Granada, la propiedad sobre las islas, derecho que nuestro país podría hacer valer en el evento que el Tribunal de La Haya falle en favor de las pretensiones de Nicaragua. Además, dijo el ex canciller, en el Tribunal de La Haya no existe antecedente alguno que desconozca, con un fallo, los tratados internacionales. Recordó que Nicaragua, cuando era presidente Daniel Ortega, del Frente Sandinista, reconoció tácitamente la soberanía colombiana sobre San Andrés cuando retiró de su mapa territorial, luego de una protesta del gobierno de Bogotá, la jurisdicción sobre las islas. Ramírez Ocampo dijo que la pretensión nicaragüense es absolutamente infundada, ya que el Tratado Bárcenas-Esguerra de 1928 es absolutamente perfecto. A ellos se les olvida que Colombia terminó aceptando la soberanía sobre la costa de la Mosquitia, que era colombiana, que es ni más ni menos toda la costa que tiene Nicaragua sobre el Caribe. Así que si el Tratado del 28 no fuera perfecto como lo es, la situación se regresaría, y en la práctica Colombia recuperaría entonces la costa de la Mosquitia, subrayó. Para expresidente Lemos, no hay pierde. Por Fabio Callejas Ramírez, Bogotá. El expresidente liberal, Carlos Lemos Simons, aseguró hoy que no existe la más remota posibilidad que Nicaragua se apropie del archipiélago de San Andrés. El ex canciller Lemos sostuvo que esa demanda se veía venir desde que el gobierno sandinista insistía en esas reclamaciones para acudir a los mecanismos de la Corte Internacional de La Haya. En diálogo con Caracol, Lemos sostuvo que las pretensiones de Nicaragua son absurdas porque todo protege los títulos de Colombia sobre el archipiélago. Anotó que según los hechos históricos, nuestro país era a través del virreinato de la Nueva Granada dueña y propietaria no solo de San Andrés, sino de la costa de Mosquitia, que es la costa caribe de Nicaragua. Señaló que desde la época de las cédulas reales, la soberanía de lo que hoy es la República de Colombia se estaba ejerciendo, sin solución de continuidad. Expresó que esa circunstancia tiene un poder probatorio muy grande que se suma al hecho que en 1928 se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas, a través del cual Colombia aceptó la soberanía de Nicaragua sobre la costa de Mosquitia y Nicaragua sobre la soberanía de Colombia sobre San Andrés y Providencia. ¿Por qué San Andrés, ese territorio, que en el mapa parece tan alejado, pertenece a Colombia? La zona en la que está San Andrés era una de las más complicadas para el Imperio español en sus batallas contra los ingleses en la segunda mitad del siglo XVIII.
Los españoles tenían problemas por la alianza entre los corsarios británicos y los nativos que eran los indios misquitos o mosquitos. El lío era tal que tras firmar 2 tratados, España le exigió a Londres que los misquitos desalojaran la costa mosquitia, la costa de los países centroamericanos sobre el Caribe y las islas. Pero eso, como a veces ocurre también, hoy no se pudo. Y por el contrario, la zona llegó a un caos tal que el rey Carlos IV decidió en 1803 quitarle ese pedazo de terreno a la capitanía de Guatemala, aparentemente por incompetencia, y encargárselo al virreinato de la Nueva Granada con la idea que desde allí se podría impartir más orden. Ese papel del rey es crucial en este litigio. Desde ese entonces, hace 209 años, no solo San Andrés y Providencia y las otras islas pertenecían a la que después sería Colombia, sino también las Islas Mangles y la costa de Mosquitia, es decir, las costas de lo que hoy son Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ver mapa, la Orden del Rey de 1803. Ese mapa quedó así prácticamente un siglo. Tanto Colombia como Nicaragua estaban tan ocupados en otros asuntos que poca atención le prestaron a los cayos. El lío comenzó a prender motores en 1890, cuando Nicaragua invadió las Islas Mangles, que eran del archipiélago de San Andrés. Pero Colombia estaba tan enredada en guerras civiles que solo protestó por medio del entonces ministro Jorge Holguín, bisabuelo de la hoy canciller, y ni siquiera utilizó el permiso le dio el Congreso para irse a la guerra con Nicaragua. El arranque del siglo XX fue todo un descalabro para Colombia. Primero, en 1900, perdió la Mosquitia costarricense, en un arbitraje sobre límites que resolvió el presidente de Francia. 3 años después, en 1903, a Panamá, y luego, en 1913, Nicaragua le tumbó las Islas Mangle pues se las arrendó a Estados Unidos, que las necesitaba para asuntos del Canal de Panamá. Colombia volvió a protestar, y Managua le contestó diciendo que no solo las Mangles eran de ellos, sino todo el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y ahí se encendió la mecha del litigio que termina el lunes de esta semana. Los dos países se enfrascaron en un forcejeo que tuvo un primer feliz desenlace en 1928 con un tratado salomónico, el famoso Bárcenas-Esguerra. Nicaragua se quedó con la Mosquitia y las Islas Mangles, y Colombia con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero en el tratado quedaron 2 temas sin resolver. El de los otros cayos, los 7 ya mencionados, porque el texto dijo expresamente: no se consideran incluidos en este tratado los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y Estados Unidos. Y todo se debió a que un gringo reclamó esos cayos para Estados Unidos en 1869 por una curiosa ley de su país que le permitía tomar posesión de islas que tuvieran depósitos de guano, excrementos de aves marinas que se usa como fertilizante. Por esa vía, Estados Unidos se hizo alrededor del mundo a 150 islas. Un siglo después, en 1972, Washington dejó claro que los cayos eran colombianos, con el Tratado Vázquez-Saccio. El segundo tema, que no se resolvió en el Tratado de 1928, a pesar de lo que hasta ahora se había creído, fue el de los límites. Desde entonces, y durante casi 80 años, Colombia estuvo convencida de que la frontera entre los dos países era el meridiano 82. Todo porque en el canje de notas con el que se aprobó el Tratado de 1928, se decía que el archipiélago de San Andrés no iba más allá de ese meridiano. Lo curioso, además, es que la idea de incluirlo fue del propio Congreso de Nicaragua, que exigía dejar claro esa línea para evitar conatos expansionistas de Colombia. La propia Corte Internacional de Justicia, sin embargo, en un primer fallo sobre este caso, en 2007, dijo que no era un límite, sino una alocación línea o línea de ubicación. Más allá de los asuntos que quedaron pendientes, el Tratado de 1928 trajo la paz entre los dos países. Hasta 1969, cuando Colombia se enteró que Nicaragua había autorizado estudios sísmicos y exploración en el bloque del Calo Quitasueño. De eso se dio cuenta, por accidente, un embajador de Colombia en un país europeo, cuando leía una revista especializada en temas de petróleo, e informó de inmediato a Bogotá. Colombia protestó ante Nicaragua, porque estaba irrespetando la frontera del meridiano 82. Y Managua le respondió diciendo que el meridiano no era ninguna frontera. El rifirrafe tuvo un efecto importante en Colombia. En esa época, el presidente era Carlos Lleras, y el canciller era Alfonso López Michelsen. Para la recién creada Oficina de Fronteras, porque la anterior se había quemado en 1948, el presidente había llamado a un joven mayor del ejército, experto en geografía, que había ganado un concurso de televisión, que se llamaba 20.000 pesos por su respuesta. Se trataba de Julio Londoño Paredes, hijo del general Julio Londoño y Londoño, que llegó a ser comandante de las fuerzas militares. Era un reconocido historiador y geógrafo, y escribió un tratado sobre geopolítica del Caribe que aún hoy es consultado. En la Cancillería de López se comenzó a diseñar una sofisticada arquitectura de límites marítimos de Colombia con los países del Caribe, y la carta fuerte que el país se jugaba ante sus vecinos era que el meridiano 82 era frontera. Y así se firmaron tratados con Panamá, 1976, Costa Rica, 1977, Haití, 1978, y República Dominicana, 1979. Julio Londoño, quien hoy es la cabeza del equipo que lleva el caso de Colombia en La Haya, estuvo en todas las negociaciones. La llegada de los sandinistas al poder en Nicaragua, 1979, marcó un punto de quiebre. Curiosamente, de la mano del hoy presidente Daniel Ortega, la Junta Sandinista declaró nulo e invalidó el tratado suscrito con Colombia en 1928. El argumento era que en esa época Nicaragua estaba ocupada por marines norteamericanos,
El tema quedó, por un tiempo, en statu quo. Colombia siguió con su ronda de tratados limítrofes y firmó con Honduras, 1986, que fue más difícil, porque este quería quedarse con los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo, y después con Jamaica, 1993. Pero el de Honduras fue la gota que rebosó la copa con Nicaragua. Managua, propensa al discurso nacionalista, sentía que de alguna manera Colombia y Honduras le estaban fijando sus fronteras. Mientras Colombia iba afianzando su reinado en el Caribe, Nicaragua veía como lo que era mar se le estaba convirtiendo en un charco. Tenemos un litoral de 450 kilómetros y estamos metidos en una piscina, se les oía decir. Entonces, no solo protestaron el tratado, sino que demandaron, primero a Honduras, cuando ratificó el tratado en 1999. En Colombia las alarmas sobre una posible demanda de Nicaragua estaban encendidas desde tiempo atrás. Desde 1965, en 44 reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, se tocó el tema. Colombia, ante la inminencia de la demanda, dio un paso, para algunos fue equivocado. El 5 de diciembre de 2001, un día antes de que Nicaragua pusiera su demanda, Colombia retiró la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Sin duda fue una movida apresurada, pues pronto en el país se dieron cuenta de que no servía de nada. En primer lugar, porque el Pacto de Bogotá, que se firmó el 9 de abril de 1948, para soluciones pacíficas de todas maneras, la obligaba a ir a la Corte. Y en segundo lugar, porque así Colombia no compareciera, Nicaragua hubiese podido pedirle al tribunal que fallase a su favor. Colombia decidió hacer una especie de apelación, lo que se llama en la Corte excepciones preliminares. En 2007, se dio su primer fallo sobre estas excepciones y en el Colombia ganó un punto muy importante. Que el Tratado de 1928 estaba vigente, y por ende, la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no estaban en discusión. Pero Nicaragua también ganó. La Corte dijo que ella iba a trazar una nueva línea limítrofe. Desde entonces, en estos 5 años, los dos países han utilizado toda su artillería. Colombia recogió mapas y documentos por todo el mundo que demuestran su soberanía sobre los cayos desde el siglo XVIII y que prueban 1500 actos de soberanía. Y Nicaragua se ha dedicado a demostrar que su plataforma sumergida es tan extensa que lo hace dueño de los cayos y de la mayor tajada del océano. Uno de los problemas para Nicaragua es que la geografía le puso al frente al archipiélago de San Andrés, que como cualquier otro territorio insular, genera 200 millas de zona económica exclusiva. Varios académicos consultados por semana, sin embargo, ven posible que Colombia pierda territorio. Desde 2007, cuando nos dijeron que el meridiano 82 no es frontera, todo lo que la Corte le otorgue a Colombia al oeste de esa línea es un triunfo jurídico del país. Con relación a la pretensión colombiana, es muy probable que perdamos. Veo muy difícil que la Corte le otorgue a Colombia espacios marítimos al oeste del meridiano 82, dice Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad del Rosario. Cuando se conozca el fallo puede también que se dé una gran polémica. Si el resultado es muy ajustado, es decir, la línea no es muy lejana al meridiano 82, se desatará una controversia sobre si Colombia ganó o perdió. Porque si bien se puede perder terreno o mar frente a lo que históricamente Colombia pensaba que tenía, también ese mismo resultado puede verse como una victoria para algunos que consideran que Colombia tiene más que perder, que ganar en el tribunal. El país tal vez no se ha dado cuenta lo duro que fue el fallo de 2007 para Colombia, pues en un abrir y cerrar de ojos se quedó sin el límite del meridiano 82 al que se había aferrado por más de un siglo. La Corte Internacional de Justicia ha atendido 14 casos de límites marítimos en sus 65 años de historia, y le quedan por resolver solo 2, entre ellos el litigio de Colombia y Nicaragua. En todos sus fallos nunca le ha dado la razón en un 100% a ningún país. Llegar a una solución, más allá de quién gane o quién pierda, tiene también sus ventajas. Hace apenas un par de meses, por ejemplo, China y Japón estuvieron prácticamente en pie de guerra por una isla en disputa. Y esa isla mide apenas 7 kilómetros cuadrados. Ahora Colombia tendrá, por lo menos claro, hasta dónde van sus fronteras. Fuente. Semana.com.